Nuevamente saludos a todos ustedes. Bueno, continuamos con el cálculo de indicadores. Pues habíamos calculado hasta liquidez y ahí hicimos unos de liquidez eficiencia, como son los días de cartera, los días de inventario y los días de proveedores. Estos también los puedo calcular como veces. Con veces es muy sencillo. Es, por ejemplo, para la rotación de cartera son las ventas, ¿cierto? Del estado de resultados, las ventas del primer año, dividido las cuentas por cobrar, que son, perdón, están en el corto plazo, ¿cierto? Este valor de acá. Lo puedo completar, ojalá para todos los años, y veo la evolución de esto. La rotación de inventario se calcula como el costo de la mercancía vendida, ¿cierto? Dividido el inventario. Entonces el inventario lo veo acá como inventorio. Listo. Y la rotación de proveedores es las cuentas por pagar de suppliers, digo, es las compras, que es valor, dividido eh, los suppliers, que está pasivo de corto plazo. Suppliers. Listo. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que acá voy a colocar unos en verdes claritos y los otros como en verde oscurito. Pues o un verde más oscurito. Los del verde clarito van a ser estos. Las rotaciones en veces. ¿Por qué? Porque resulta que la forma como se interpretan los dos indicadores miden lo mismo, en días son veces. Pero para hacer la diferencia, por ejemplo, cuando vemos el tema de la rotación en cartera, que es como cuántas veces en el año cobro yo la cartera o recupero yo la cartera, pues uno es más eficiente cuando esta crece. Que observamos que para el último año, en este caso, se reduce bastante, pero los primeros años ve uno un comportamiento al alza. Cuando ve uno la rotación del inventario, ¿cierto? Uno ve que la rotación del inventario está aumentando. O sea, ¿cómo se puede interpretar esa rotación de inventario en veces? Imagínense que está la bodega y yo sé que la empresa no funciona así, pero es para que ustedes se imaginen esto. Imagínense que cada vez usted llena la bodega con materia prima y hasta que no venda todo no la vacía. Entonces, el número de veces que aparece acá es como las cantidades de veces que vacía dicha bodega. Por ejemplo, para el primer año 2014 623 y el último año 199. ¿Qué está haciendo? Que estaba haciendo más rápido la bodega. Entonces, uno que dice que está siendo más eficiente en el manejo de inventarios, ¿cierto? Y cuando ve el tema de los proveedores, uno ve que cada vez le paga con menor velocidad a los proveedores, o sea, se tarda más en pagarle. Particularmente con esto de los proveedores, uno tiene que ser muy prudente porque esto depende del poder de negociación con ellos, porque si usted tiene poder de negociación, pues usted trata de pagarles pues para mayor plazo por usted. Pero el asunto es que muchas veces este indicador, cuando usted está dejando, se está demorando para pagar, es que usted empieza a tomar mala fama o de mala paga, ¿cierto? Eso por el lado de las veces. Por el lado de los días, pues, por ejemplo, en la cartera, vemos que el indicador va aumentando en lo último, que quiere decir que es menos eficiente, aunque al principio, en los primeros 4 años, va disminuyendo. O sea, que mire que dice, o sea, el indicador cambia de indicación de días con respecto al de veces, pero quiere indicar lo mismo. Y lo mismo con el inventario. Mire que para el inventario se tarda menos en, en, en usar el inventario. Y para los proveedores, pues estamos viendo que se demora más, que es la misma situación. Cuando hablamos de otros indicadores de eficiencia, pues aquí en este ejercicio yo propuse lo que se llama la rotación del activo. La rotación del activo son las ventas, ¿cierto? Dividido el total de activos
que es este. La rotación del activo fijo es el activo fijo que digo las ventas, perdón, las ventas dividido el activo fijo, fixed asset, acá, ¿cierto? Veo la rotación del CIO, que sería las ventas, seguimos con el tema de las ventas, dividido el CIO, que en esta misma página de Excel la había calculado, el CIO está por acá arriba, medirlo acá, perdón, acá, ¿cierto? La productividad del activo fijo es el inverso de la productividad de la rotación del CIO, o sea, esta. Y aquí me dice la productividad del KTNO, que sería coger el KTNO o KTN dividido las ventas. ¿Listo? Voy a completar eso para cada uno de los años y vemos la evolución. Ahora sí, un poco de la interpretación, que cuando terminemos el archivo yo se los comparto completo con todo esto. Entonces, uno que ve, aquí hay un error con esta rotación, es que aquí esto no lo alcancé a ir. Esta es rotación, que serían las ventas dividido el total de activos. Ahí me equivoqué, no percibí eso. Ahora sí. Entonces, uno que ve que esto va subiendo, mire, punto 16, punto 17, punto 21, punto 22, punto 20. Acá una pregunta para ustedes que se las dejo y espero que la respondan en la clase, ¿cierto? Y es probablemente esta empresa, que es una empresa manufacturera o una empresa de servicios. Ahí les dejo la duda. Y que vemos, por ejemplo, con la rotación del activo fijo, que también va aumentando, la rotación del CIO también vemos que aumenta, y cuando vemos la productividad del activo fijo, pues la productividad va disminuyendo, pero acuérdense que curiosamente este indicador dice eso, que cuando disminuye la productividad es que la empresa es más eficiente, ¿cierto? Y cuando vemos la productividad del CAPTNO, vemos que, bueno, aquí en este año disminuye, pero inicialmente baja y en el último año aumenta, o sea que en el último año hay una caída de la eficiencia con respecto al corto plazo, que es el KTNO. Para los otros años vemos que se utiliza eficientemente, inclusive acá es muy eficiente en este valor negativo. Listo. Los indicadores de apalancamiento, pues aquí tengo varios. Este primero, que llamo nivel de apalancamiento, es simplemente el total la deuda sobre el total de activos. Entonces, pero total como liabilities, o sea, como pasivo total. Entonces, el total de activos es esta cuenta que aparece por acá, total liabilities dividido el total de activos. Listo. Entonces vemos que me da 21.14 por el primer año, y cuando lo arrastro acá me da 24.3, o sea que cada vez la empresa tiene más obligaciones corto y largo plazo. El nivel de apalancamiento total, cuando ustedes van y lo revisan, es simplemente, o sea, es otra forma de medirlo, y vamos a llegar a la misma conclusión, es el patrimonio, perdón, el total de obligaciones, a liabilities, dividido el patrimonio, ¿cierto? Y que vemos, me da inicialmente 26.79, y coincidentemente vamos a ver que va aumentando como el otro indicador, o sea, los dos indicadores son muy similares. Listo. Nivel de apalancamiento de corto plazo, escoger las obligaciones en el corto plazo, ¿cierto? Que son estas de acá, dividido el total de activos, que es este valor de acá. Entonces me da 8.71 en el corto plazo. Miramos que la empresa está menos apalancada en el corto plazo, pero va aumentando con el tiempo. Con respecto al apalancamiento financiero, pues es el tema de las cosas que son de deuda, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar. Resulta que por acá ya tenemos, creo que por acá ya tenemos, sí, por aquí ya las tenemos.
alguna de esas. Entonces el apalancamiento financiero es simplemente coger la deuda financiera, que ya la había calculado en el anterior video, que es esta de acá, ¿cierto? Dividido el total de activos para ese mismo año, que sería esta los de acá. Entonces vemos que la deuda financiera al total de activos es el 12% del total de activos. Acá en línea, aunque yo les he manifestado que a mí no me gusta hablar sobre los números como tal, pues vemos que acá la empresa se ha apalancado pues cada vez un poco más, aunque en los últimos 2 años se reduce ese apalancamiento financiero. Pero en líneas generales uno ve que el apalancamiento de esta empresa es moderado. Cuando estos valores de apalancamiento financiero es mayor de 30%, créanme que la empresa ya está en dificultades. Esto de corto plazo pues es simplemente las obligaciones en el corto plazo, que las tenemos por acá en azul, pero más arriba acá, estas dos primeras, ¿cierto? Cierro paréntesis, dividido el total de activos que se está sobre acá. Y eso me da el apalancamiento del corto plazo. O sea, que vemos que que al principio hay un aumento del apalancamiento de corto plazo, pero después disminuye. Con respecto a la razón de capitalización, la forma de calcular eso es simplemente la deuda financiera, que la tenemos ya calculada acá, ¿cierto? Está la deuda financiera. Y lo divido por la deuda financiera más el patrimonio. Así se define la razón de capitalización. Listo. Me da 36%. Y el otro me da otros valorcitos muy similares. Entonces empieza a aumentar y después disminuye. Listo. Eso con respecto al endeudamiento. ¿Qué puedo decir uno? Esto, que la empresa tiene más obligaciones en el tiempo, ¿cierto? Con respecto al patrimonio. Puede decir también que en el corto plazo la empresa ha empezado a apalancarse un poco más. Después uno puede decir también lo mismo respecto al apalancamiento financiero, que la empresa ha tomado más deuda en líneas generales, aunque en el corto plazo uno ve un desplazamiento, porque ve que aunque aquí sube, después empieza a caer, o sea, hay un desplazamiento de lo financiero, de la deuda financiera de corto plazo hacia el largo plazo. Y cuando uno ve la razón de capitalización, pues aprecia lo mismo, no hay ningún problema. Con respecto a las coberturas, que es con lo que va a terminar este video, cierto que ya van 13 minuticos, pues las coberturas, la cobertura EBIT es simplemente coger del estado de resultados el EBIT, que es esta cuenta acá que llamo Profit Operation, y dividirlo por los costos financieros, que da esto. Pues para el primer año eso da algo inconsistente, ¿cierto? Porque no hay costo financiero, entonces no tengo problema. Pero para los otros años han dado 279, 302 y 1,82. Cuando yo veo estos números, inicialmente veo que hay un deterioro de la cobertura, o sea, hay un empeoramiento, o la empresa financieramente es más riesgosa. Eso es coincidente con el tema de que el apalancamiento financiero va aumentando, listo, y eso va deteriorando la calidad crediticia del negocio. La cobertura de EBITDA pues se va a calificar como el EBITDA, que lo tengo acá, dividido sobre los gastos financieros. Que los gastos financieros para el primer año 2014 cero. O sea, tenemos también la misma situación. Listo. Y me da esto. ¿Y qué podemos apreciar? Lo mismo. Este otro indicador. Bueno, voy a calcular estos dos indicadores que hay acá, lo que se llama la variación del KTN y el CAPEX. Este indicador que se llama flujo de caja libre, para esto tengo que conocer el flujo de caja libre, que en el video próximo estaremos hablando de cómo se calcula el KTN, la variación de KTN, o pues cojo el KTN del año 2015, ¿cierto? Que sería este de acá,
y le resto el del 2014. ¿Y cómo calculo el CAPEX? Pues el CAPEX, si ustedes aprecian, va a ser todo este valor que mencioné, activo fijo, más otras cosas que tengo por acá arriba, o sea, este activo fijo más intangible, ¿cierto? Le resto el del periodo anterior, o sea, el B16, el B16, ¿listo? Y le sumo el gasto de depreciación del periodo, que el gasto de depreciación del periodo, vamos a ver si por acá lo tengo, que no me acuerdo. Por ejemplo, por acá no lo tengo, entonces voy a ir al estado de resultados y el gasto de depreciación del periodo es este de acá, del final del año, ¿cierto? Entonces ahí encuentro cuánto ha sido, pero perdón, no es menos aquí. A ver, aquí tengo un error con este. Sí, no está bien. Entonces, mira otra vez. Cojo el activo fijo intangible, que es esto, ¿cierto? Le resto el del año anterior y le sumo el gasto de depreciación del segundo año, que es esta de acá. Me está dando negativo. Por ejemplo, este año hay una cosa súper mala. Ahí está como acabando con los activos, mientras que en otros años empiezan a hacer reinversión. Bueno, muchachos, así fue como calculé la variación de KTN o KTN y el CAPEX. Que esto para el próximo video nos va a permitir calcular lo que llamamos flujo de caja libre. Bueno, saludos y espero que vean esto pronto.